Vamos a dar inicio a la sesión conjunta entre la Liga Antituberculosa Colombiana y la Academia Nacional de Medicina programada para el día de hoy. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día, Día Mundial de la Tuberculosis. Primero, saludo del presidente encargado de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Germán Gamarra Hernández. Segundo, saludo del presidente de la Liga Antituberculosa Colombiana, el doctor Guido Chávez Montaño. Tercero, lectura de la resolución número 1 por la cual se otorga la condecoración Lorencita Villegas de Santos, fundadora, al presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Hermanes Guerra Villamizar, doctor Guido Chávez Montaño, presidente de la LAC. Cuarto, enfoque epidemiológico actual de la tuberculosis, doctor Carlos Enrique Aguad García, internista, neumólogo, junta directiva LAC. Quinto, apoyo en el diagnóstico, doctora Magnolia Arango Lobo Guerrero, pediatra neumóloga, junta directiva LAC. Y sexto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. La sesión conjunta programada para el día de hoy se hace entre la Academia Nacional de Medicina y la Liga Antituberculosa Colombiana. El motivo que nos convoca es la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis. Esta conmemoración corresponde exactamente al día 24 de marzo. La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 24 de marzo como Día Mundial de la Tuberculosis en honor al descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis por parte del doctor Robert Koch en 1882. Esto se hace con el fin de llamar la atención sobre esta entidad que sigue siendo una entidad que, como lo iremos a escuchar posteriormente, afecta a muchas personas, especialmente personas en edad productiva y también especialmente países en vías de desarrollo. Sigue teniendo mucha importancia, probablemente la hemos olvidado, de pronto dejado un poco, sobre todo en algunas especialidades más que en otras, pero la tuberculosis sigue teniendo una trascendencia importante y especialmente en países como el nuestro. Antes de cederle la palabra al doctor Guido Chávez, quiero presentarles también una excusa de parte del doctor Germán Guerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien por motivos de salud no nos pudo acompañar en esta noche, en esta sesión. Y lo mismo de parte del tesorero, el doctor Augusto Peñaranda, quien se encuentra fuera del país. Doctor Chávez, tiene la palabra. Muchas gracias. En mi saludo quiero recordar que fue este templo de la sociedad y de la dedicación académica y científica quien le informó a solicitud del presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, por la preocupación que él tenía con el problema de la tuberculosis como presidente que estaba. Y fue esta academia quien le dijo: el problema está en sus manos, señor presidente López Pumarejo. Es usted en su Ministerio de Higiene quien debe formalizar, legalizar y crear la campaña, que así se llamó en un principio, la campaña antituberculosa, y crear la Liga Antituberculosa. Desde esa época estamos nosotros acompañando muy de cerca al gobierno, al Estado, esté quien esté en la presidencia. Después siguió Alfonso López, después de Alfonso López siguió el doctor Eduardo Santos, y él le dijo a doña Lorencita: ayúdame con la creación de esa organización, y la fundó. Ese es mi saludo, y en lo que sigue el punto, señor secretario, ya creo que es
la entrega de... ¿Sí? Sí. Lectura de la resolución número 01 por la cual se otorga la condecoración Lorencita Villegas de Santos, fundadora, al presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Herman Esguerra Villamizar, por parte del doctor Guido Chávez Montaño, presidente de la LAC. Dice así: Liga Antituberculosa Colombiana y Enfermedades Respiratorias, LAC, República de Colombia, resolución 01 por la cual se otorga la orden Lorencita Villegas de Santos, fundadora, en donde la Junta Directiva Central, considerando que la Junta Directiva Central de la LAC creó la orden Lorencita Villegas, Lorencita Villegas, ay, me perdí aquí, ¿cómo no?, de Santos, fundadora, sí, para exaltar los méritos de personas o entidades que se hayan destacado por sus servicios a favor de los pacientes con tuberculosis y sus familias, que desde el inicio de su presidencia de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Herman Esguerra Villamizar ha brindado a la LAC gran colaboración y apoyo para el desarrollo de todos sus programas, como las reuniones periódicas de la Junta Directiva, celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, asambleas nacionales de la LAC y conmemoración de los años 80 de la Liga, que es grato de ver de la Junta Directiva Central de la LAC reconocer y exaltar los méritos de personas y entidades que, como el doctor Herman Esguerra Villamizar, han prestado sobresalientes servicios en bien de la comunidad afectada por la tuberculosis. Resuelve, artículo 1, otorgar la orden Lorencita Villegas de Santos, fundadora, al doctor Herman Esguerra Villamizar. Artículo 2, la condecoración de que trata la presente resolución será impuesta por el doctor Guido Chávez Montaño, presidente nacional de la LAC, en acto especial durante la sesión conjunta con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis en la Academia Nacional de Medicina el 12 de marzo de 2020. Artículo 3. Esta resolución se aprobó por unanimidad en acta 2057 del 24 de febrero de 2020 por la Junta Directiva Central y rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 24 días de febrero de 2020. Fírmase: Aleida Franco López, secretaria; Guido Chávez Montaño, presidente nacional. Paso entonces a hacer entrega de la condecoración, la resolución, doctor. Y esta es la medalla. ¿Sí alcanzas? Sí. Gracias. En nombre del doctor Herman Esguerra recibo esta distinción, este merecido reconocimiento al doctor Esguerra por su labor y su apoyo particularmente con la Liga Antituberculosa Colombiana. Como les mencionaba, por motivos de un inconveniente de salud reciente, no pudo estar presente. Sin embargo, él me pidió que los representara, que le recibiera la condecoración y se la haremos llegar oportunamente. Muchas gracias, doctor Chávez. Cuarto, enfoque epidemiológico actual de la tuberculosis, doctor Carlos Enrique Aguad García, internista, neumólogo, Junta Directiva LAC. Buenas noches, un saludo especial a todos los presentes, compañeros de universidad, colegas, profesores y dignatarios. Enfocaré la parte epidemiológica de la tuberculosis desde un punto de vista, pues obviamente personal, pero con todo el soporte
que desde los organismos internacionales, empezando por la Organización Mundial de la Salud y muchas otras organizaciones que trabajan por tuberculosis, pues dan un apoyo a estas diapositivas que presento acá. Es común que uno hable con los estudiantes de medicina y aún con médicos y no se reconozca la Cruz de Lorena como el símbolo internacional de la lucha contra la tuberculosis, que está en los emblemas de muchas instituciones académicas relacionadas con el mundo de la neumología y de la tuberculosis, sociedades científicas, hospitales. Entonces, este es el símbolo que nos tiene unidos en torno a este problema. Desde el punto de vista de la epidemiología, que surge básicamente a partir del tema de las enfermedades infecciosas y de las epidemias, y que pues ha recorrido tanto el mundo de las otras enfermedades crónicas no transmisibles, pues obviamente tenemos que ubicar este tema como la relación que hay con los problemas de la comunidad, con la dinámica de salud de la comunidad, con la descripción de la historia natural de las enfermedades, la distribución, sus determinantes, los factores de riesgo, la determinación que hay sobre estrategias de intervención y pues obviamente el papel que tienen las ciencias biomédicas y sociales en este aspecto. Y entonces tenemos el triángulo epidemiológico de un agente, cualesquiera que sea, infeccioso o no infeccioso, de un ambiente en donde se desempeña pues obviamente el ser humano y el huésped. Cualquier cambio que se pueda presentar en algunas de estas tres esferas pues determina o altera un equilibrio existente que puede aumentar o disminuir la expresión de las enfermedades. Se pueden denominar determinantes, factores de riesgo y pues obviamente hay transiciones o sobreposiciones. Desde el punto de vista de la tuberculosis, pues una causa muy clara, una definición perfectamente reconocida como una enfermedad curable y prevenible, transmitida de persona a persona, pues para llegar a estos desarrollos pues tuvieron que pasar siglos y aún milenios, ¿no? Presentación subaguda crónica, predomina la forma pulmonar, se han determinado ya pues, los riesgos sociales, factores de riesgo y una historia natural de la enfermedad que es muy bien reconocida y que probablemente ahí estriba el tema clave del enfoque epidemiológico de la enfermedad. O sea, hay una exposición que puede producir infección o no. Hay una infección que puede producir enfermedad o no. Pero básicamente de la exposición y de la infección, pues depende de la prevalencia de la enfermedad. Se reconoce que solamente el 10% o un mínimo porcentaje de los infectados se enferman. Y se reconoce también que un pequeño porcentaje de los expuestos se infecta. Veamos eso en una gráfica. Hay un agente, que es el bacilo tuberculoso, uno se expone, pero podría no infectarse. En esta imagen, 70%. El 30% se expone y se puede infectar. No todos los infectados se enferman y esa enfermedad puede ser, inmediatamente ocurre la infección, se llama la tuberculosis primaria progresiva, 5 a 10%, y en 5 a 10% se puede reactivar años después, de tal forma que tenemos una secuencia que puede tener modificaciones, digamos, en cuanto a frecuencias, que es exposición, infección o no, enfermedad o no, y pues lógicamente la enfermedad es o la primaria progresiva o la reactivación o posprimaria o de reactivación endógena. Y un tema muy importante es esa población que se infecta y que nunca se enferma o que no se enfermó, no está enferma y no se va a enfermar, que es lo que se denomina infección latente y definida por la respuesta inmunológica del huésped, sea por una PPD positiva o por un interferón positivo.
La tuberculosis acompaña al ser humano desde sus inicios y lo sigue prácticamente como una sombra, por así decirlo. Después de afectar mamuts y momias egipcias, ha infectado una gran proporción de la raza humana, de los cuales no más del 10% de los inmunocompetentes y hasta un 50% de los inmunosuprimidos desarrollan la enfermedad. Obviamente corresponde a un modelo de enfermedad muy importante y que pues ha permitido el avance de las ciencias médicas y de las ciencias sociales sin lugar a dudas. Caminero y el doctor Farga, en su libro de tuberculosis del 2019, mencionan claramente cuándo se hizo la tuberculosis epidémica, básicamente con dos factores trascendentales. Uno, el hacinamiento de las poblaciones, que permitió, digamos, en el contacto directo, la transmisión de la enfermedad de una persona o de un sujeto enfermo a una persona sana. Y condiciones de vida que disminuyen inmunidad y propician el paso de la infección a la enfermedad. Después de muchos años de descubrimientos, como pudo haber sido el descubrimiento que mencionó el doctor Gamarra en 1882, descubrimiento de los medicamentos a partir del año 42, pues obviamente por muchos factores que ya mencionaremos, la Organización Mundial de la Salud declaró en 1993 a la tuberculosis como una enfermedad reemergente. Básicamente dos circunstancias fundamentales. Una, pues la aparición del VIH y dos, la vigilancia un poco disminuida por un supuesto control de la enfermedad y la baja en la intensidad del control por parte de los programas nacionales de tuberculosis. A partir de ese año, y de una manera, digamos, clara, la Organización Mundial de la Salud viene trabajando en forma muy dedicada y pues son ya 27 años en donde se observan logros y frutos y retos para el futuro en el control de la tuberculosis. En esta tablita de las 10 causas más importantes de muerte en el mundo, pues están las enfermedades crónicas no transmisibles, cardíacas, pulmonares, están las infecciones respiratorias, están las neoplasias del árbol bronquial, la diabetes, los accidentes y la tuberculosis aparece en el 10º lugar. Fíjense que ya el VIH no hace parte de esa mortalidad, básicamente por los avances en medicamentos. Este es el panorama actual de la tuberculosis en el mundo. Uno puede ver este mapa en los informes mundiales de tuberculosis que publica la Organización Mundial de la Salud todos los meses de octubre. Este es las cifras del 2018 que se publicaron pues, en el informe del 2019. Y una cosa interesante es que cambia, digamos, la clasificación para incluir o grupos de países que tienen una incidencia muy baja y que están cerca de las metas que la OMS se plantea para eliminar tuberculosis, o para incluir países que tienen una incidencia muy alta, pues que obviamente afectan, digamos, el plan de eliminar o erradicar la tuberculosis como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Colombia está ubicado en este grupo, que es bastante heterogéneo, de 10 a 99 casos nuevos de tuberculosis por 100.000 personas. Pero fíjense que hay países, por ejemplo en el sur de África, que tienen 500 casos por 100.000 personas. Digamos, si fuesen 100, pues son 5 veces más, si fueran 10, pues serían 50 veces más. Ese es el panorama actual. Y la epidemiología o el análisis de incidencia-mortalidad nos dice lo siguiente. Una cosa es el número absoluto de casos o la carga y otra cosa es la incidencia. Entonces la incidencia se ve afectada en el caso de poblaciones que tienen una población muy alta,
aunque el número de casos aumente un poquito, la incidencia baja, que es la situación de Colombia. Un dato interesante, por ejemplo, puede ser que en 1940 la incidencia en Colombia estaba en 160 por 100.000 habitantes. Y actualmente, en esa época, pues estaríamos hablando de unos 7 millones de habitantes. Para el año 2019, para 50 millones de habitantes, más población, 14.000 casos más, de 8.000 a 14.000, pues hemos aumentado los casos, pero la incidencia, como la población ha aumentado tanto, ha bajado. De 160, estamos como en 25, más o menos, unas 6 veces menos. Esa es la incidencia. Entonces, la incidencia en el mundo 2000-2015, pues fíjese que se ha mantenido como plana. La mortalidad ha disminuido notablemente y eso, digamos, se puede reflejar de acuerdo a la tabla que podamos expresar. Una cosa interesante en la epidemiología de la tuberculosis que marca como el enfoque que la Organización Mundial de la Salud ha planteado es estas gráficas. Estas gráficas se publican desde el 2016 y básicamente aquí lo que hace referencia es a los dos enemigos sustantivos que tiene hoy tuberculosis para mejorar un poco el panorama de la enfermedad, que es la asociación con VIH en algunos países en particular, digamos África, o la asociación de tuberculosis con resistencia a isoniazida y rifampicina en algunos países en particular. Entonces, estas burbujas, digamos, ubican los 30 países o que tienen más carga o que tienen mayor incidencia. Ese es el panorama. Hay países, por ejemplo, América aquí estaría representada únicamente por Brasil, que tiene, como tiene más población, una incidencia menor, pues clasifica Brasil en TB y TB-VIH. Y aquí estaría Perú, por la incidencia que tiene tan importante de tuberculosis multiresistente. La estrategia mundial contra la tuberculosis ha pasado por algunas, digamos, fases. Entonces, claro, declaración de emergencia mundial, estrategia DOTS, hasta el 2006, son 12 años. A partir del 2006, la estrategia Alto a la tuberculosis, que culmina en el 2015-2016, 10 años, y a partir del 2016, la denominada estrategia Fin de la tuberculosis, cada una con unos objetivos y unas metas precisas. Algunos datos que podrían ubicar la situación. ¿Qué es baja incidencia? Menos de 10 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué es preeliminación? Menos de un caso por 100.000 habitantes. ¿Qué es eliminación? Menos de un caso por 1.000.000 de habitantes. Digamos que son metas que la Organización Mundial de la Salud, con objetivos de desarrollo del milenio, se plantean para el 2050. Grupos de alto riesgo, más de 100 casos por 100.000 habitantes. En una comunidad que tiene una incidencia baja, puede que haya grupos que tienen un alto riesgo. Vamos a mencionar algunos. Este es 2015, cuando se inicia esa estrategia. Esta es la tendencia actual, una disminución del 2% por año. Si quisiéramos alcanzar los objetivos, tendríamos que aumentar esta declinación en un 10 o en un 5% por año. Hay metas para el 2020, 2025, 2030 y 2035 y básicamente referidas a 3 cosas: a disminuir la incidencia, a disminuir la mortalidad y a algo muy importante, que es que los costos que implica la tuberculosis, tanto para los pacientes como para sus familias, se acerquen, digamos, a cero. ¿Sí? O sea, 3 aspectos fundamentales con objetivos precisos: 35%, 75%, 90%, 95%, 20%, 50%, 80%, 90%, en fin. Esas metas, ya algunos países, pues obviamente han dicho que no se van a cumplir. A partir del momento en que se establece esa estrategia de fin de la tuberculosis y que se declara
Estos son cómo se ha venido atendiendo a partir de la declaración hasta la última estrategia. Se han logrado algunos logros, digamos, personas tratadas con éxito, la carga, que es el número absoluto de casos, viene disminuyendo, la tasa de mortalidad es la que más ha disminuido, y el éxito del tratamiento, que es un dato muy importante en el control de la tuberculosis, que es aquel que inicia el tratamiento, que lo culmine, ya sea con un estudio bacteriológico que diga que se curó o que simplemente termine los 6 o los 9 meses de tratamiento. Y en el mundo se acerca de ese éxito a casi un 85% de casos. ¿Qué es lo que puede afectar negativamente esa, digamos, aspiración de las organizaciones o de la lucha contra la tuberculosis? Pues que ese ambiente del triángulo epidemiológico cambie, que ese huésped que somos nosotros cambiemos negativamente, o que el Mycobacterium cambie. Entonces, digamos, para nadie es ajeno situaciones sociales, socioeconómicas que pueden y que se presentan y que afectan. Entonces veamos cómo puede cambiar el ambiente, el medio ambiente. Entonces, aquí pongo tres situaciones. Pre-1882 no se conocía la causa, pre-1942 no se conocía el tratamiento, post-42 se descubrió el tratamiento, post-93 se declaró la emergencia. ¿Y cómo lo podríamos analizar? Número de casos incidentes. Digamos que el número de casos ha aumentado, ¿sí? De pronto la aglomeración ha aumentado. Al declarar la emergencia, el número de casos, digamos, ¿por qué lo ponemos como que ha disminuido? Porque es que antes del tratamiento los pacientes seguían botando bacilos sin tratamiento. Ahora las personas, ya se hacen diagnósticos precoces, antes de que la baciloscopia sea negativa, ¿sí? O con cultivo o con pruebas moleculares. Entonces la exposición de la población a un bacilo es una situación cada día más excepcional. Lógico, existen los casos difíciles de diagnosticar con baciloscopia positiva. Duración de la contagiosidad. ¿Por qué se acabaron los sanatorios antituberculosos? Porque se comprobó que se infectaban más estando por fuera del sanatorio que una vez entraban al sanatorio, porque en el sanatorio, así no hubiera medicamentos, había limitación de la exposición. Interacciones entre casos y contactos. Densidad de la población, que ha aumentado tremendamente. Tamaño de la familia, que ha disminuido, el número de familiares, hijos, nietos, etc. Los recursos económicos para tuberculosis han aumentado notablemente. Y un aspecto importante es cómo puede afectar el cambio climático al tema de la interacción entre el bacilo tuberculoso y el ser humano. De tal forma que podemos tener un resultado neto de esa situación. ¿Cómo puede haber cambiado el Mycobacterium tuberculosis? ¿Cómo cambia de pronto una bacteria? Pues obviamente si le damos un medicamento, el tema es la resistencia, lo más sencillo, ¿no? Bacilos resistentes al tratamiento. No habían bacilos resistentes a medicamentos porque no había medicamentos. Ahora, una prioridad en tuberculosis es saber a qué se hicieron resistentes esos bacilos. Pero hay otros, las dosis infectantes, la reinfección micobacteriana en algunas latitudes, hay linajes micobacterianos que pueden ser más virulentos o no, y aquí está expresado. Y el huésped cambiante, probablemente es lo que más ha cambiado, puede que haya cambiado, pero el huésped, el tiempo de infección a la enfermedad, o sea, normalmente uno se infecta y si su inmunosupresión es baja, pues el tiempo para la enfermedad es menor. Si su inmunocompetencia es mayor, el tiempo es mayor. La infección VIH, que es tal vez el paradigma de saber por qué una persona puede hacer tuberculosis, porque tiene una infección que afecta las células de defensa contra la tuberculosis. El tema de la diabetes mellitus, las inmunosupresiones de toda índole, empezando por pacientes trasplantados, pacientes con terapias biológicas, pacientes con medicamentos inmunosupresores por enfermedades inmunológicas,
vasculitis, etc. La masa corporal. Es difícil, pero hay una tendencia a aumentar la masa corporal, aunque tradicionalmente la masa corporal se relaciona con menor masa corporal, mayor riesgo de tuberculosis, pero ni tan poquito, pero ni tan mucho. Factores genéticos, o sea, ¿qué factores genéticos en el huésped pueden cambiar frente a la tuberculosis? Y un tema clave que son las poblaciones vulnerables. El Ministerio de Salud define poblaciones vulnerables, documento 2012-2021, en función del curso de la vida y en función de condiciones particulares, etnias, madres cabezas de familia, diferente orientación sexual, población en situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado, reinsertados. La OPS lo mismo, niños, personas con VIH, pobres, privados de la libertad, población indígena, habitantes de calle o adicciones. Algunos estudios identifican para tuberculosis vulnerabilidades, esto es una revisión sistemática, 10 años. Entonces, miremos, bajo ingreso, o sea, siempre se dijo, la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, 95% de los pacientes, el 98% de los muertos en países y comunidades pobres. Bajo nivel educativo, la edad, tenemos el tema de los niños y tenemos el tema de los adultos mayores. Número de personas por hogar y que comparten dormitorio, se infectan más y se enferman más. Personas sin hogar, sin techo, habitantes de calle, comunidades indígenas, las personas privadas de la libertad, migrantes, zonas de frontera, alcoholismo, adicciones, diabetes, desnutrición, el tema de la educación, el contacto con el paciente bacilífero y el tema de los trabajadores de la salud, por algunas razones, exceso de trabajo o por el tema del empleo o desempleo. Entonces son variables identificadas como vulnerabilidades que se relacionan con tuberculosis y con mortalidad. Muy importante el VIH, la nutrición, habitantes de calle, concentración de casos de tuberculosis, resistencia a medicamentos, la accesibilidad, determinantes sociodemográficos y económicos y la vulnerabilidad que hemos mencionado. Fíjense, he resaltado en amarillo, estos son los datos reales, ¿sí?, del Ministerio de Salud sobre los casos de tuberculosis en Colombia y el porcentaje por ciertas condiciones, algunas vulnerables. Entonces, 2016, 13.733 casos, 2017, 13.825, 2018, 14.000. Mayores de 65 años, 20%. Menores de 15 años, 5%, que es una cifra que la doctora Magnolia me corregirá, pero es una cifra que no debería ocurrir. Comorbilidad VIH-Sida, 15%, 10%, 10%. Fíjense que es más en adultos mayores en relación a esta coinfección. Diabetes, ya se empieza a registrar 5%, 7%, y vulnerabilidades, he incluido aquí 5, privados de la libertad, indígenas, habitantes de calle, migrantes y trabajadores de la salud. Miren los porcentajes, 17%. O sea que sumando mayores de 65, VIH y vulnerabilidades, tenemos un 52%. Aquí tendríamos un 50% y aquí tendríamos un 50% también. Las comunidades indígenas en Colombia, pues es un problema importante, 1,5 millones, un cierto porcentaje de la población colombiana, y pues lógicamente que hay un reconocimiento del riesgo. Frente al tema de habitantes de calle, hay una política pública del Ministerio de Salud sobre los habitantes de calle. Aquí en Bogotá los buscan, a los pacientes habitantes de calle con tuberculosis, los buscan, los ubican, les dan el tratamiento, hay unos equipos de integración social detrás de esas personas buscándolos para que se tomen los medicamentos, es una batalla tremenda. Y una situación dramática es la población privada de la libertad. El hacinamiento es enorme, el número de cárceles es insuficiente, la capacidad instalada, pues fíjese cómo se sobrepasa, y el tema de la tuberculosis es alto. Aquí está, incidencia de la tuberculosis, recordemos Sudáfrica, 500 casos por 100.000 habitantes de tuberculosis,
estamos en cárceles igual, 334 casos por 100.000 habitantes y una población hacinada. Las organizaciones internacionales pues han identificado todo eso y tienen sus documentos frente a determinados temas para enfrentar la situación. Y se desarrollan pues este tipo de, digamos, confluencias epidemiológicas. Esto es en Inglaterra. Entonces, ¿cómo se cruzan la población habitante de calle con los privados de la libertad, el alcoholismo y las adicciones de diferente índole, ¿no? Entonces, pues obviamente es un conjunto heterogéneo, pero cuyo impacto sobre la tuberculosis es muy, muy notable. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, pues hay una serie de factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud ha identificado, pero ahí está claro, el VIH, las personas privadas de la libertad y los grupos marginales en donde la TB no es detectada por demora en la consulta o por incidencias altas, y están los habitantes de calle, indígenas y refugiados desplazados o migrantes. Algunos datos también en frente a estas situaciones, ¿no? Desnutrición, VIH, tabaquismo, diabetes y alcoholismo, el riesgo relativo de la enfermedad y una fracción poblacional con los casos atribuibles por millón en el mundo entero. De manera que en la, no digo yo nueva epidemiología de la tuberculosis, pero sí en la epidemiología de la tuberculosis actual, pues si uno ubica estos temas, pues ha dado un paso importante que complementa pues como al enfoque del sintomático respiratorio tradicional que se tenía en tuberculosis para su estudio. El tema de la migración, esto indica que más del 50% de los tuberculosos de estos países son migrantes frente a otros países, de tal forma que es una realidad que no se puede olvidar. Y el tema de los migrantes venezolanos, esto está a diciembre del 2019, 1.800.000 venezolanos, y los problemas de salud, gestantes, niños, tuberculosis, VIH, leishmaniasis, Chagas, una serie de enfermedades importantes. El tema, por ejemplo, de la sífilis neonatal en Bogotá es un tema totalmente sobrepasado por los venezolanos. El tema de los tuberculosis multiresistentes, tuberculosis con SIDA, inclusive madres gestantes sin ningún control prenatal. Es un tema tremendo. Y el tema de los trabajadores de la salud. Entonces, desde un tiempo corto para acá, la OMS viene identificando qué porcentaje de tuberculosos pueden tener ese riesgo, digamos, epidemiológico, ser trabajador de la salud. Entonces, 65 países en el 2017, 10.000 trabajadores de la salud, y fíjense en estas cifras tan importantes. Bueno, de los 10.000, ¿no? Claro, por población, China 35, Brasil 11, en fin. Ahí está Colombia, miren, aquí está Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia es obligatorio el registro. Entonces, obviamente que esto puede ser negativo si lo vemos, como que más del 3% de los tuberculosos tiene algún antecedente de relación con trabajador de la salud, pero puede ser bueno en el sentido de que se está identificando. Esto ha sido sometido a revisiones sistemáticas y hay muchos estudios en donde la infección latente, el riesgo de enfermedad en los trabajadores de la salud existe. Hoy se iba a presentar por parte del Ministerio de Salud los lineamientos nuevos aprobados por el Ministerio para enfrentar el tema de la tuberculosis. No vino Óscar Cruz, que es el referente del Ministerio actual por enfermedad, pero allí hay un documento en ese lineamiento que es genial, que es fabuloso, que está elaborado por todas estas instituciones, FONADE, la Universidad de los Andes, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el Ministerio y el Fondo Mundial, en donde se trata de identificar, esto es para ver si los pacientes se toman el tratamiento o no, pero tiene, digamos, una visión sociocultural y epidemiológica valiosísima, que está en los lineamientos para ser desarrollado en el país. Información como, por ejemplo, cuántos hijos tiene, se ha declarado o lo han declarado oficialmente víctima del conflicto armado, tiene usted casa por cárcel,
pensionado, trabaja por su cuenta, la educación. Es un formulario muy completo que yo creo que el país pues progresa tremendamente en el enfoque sociocultural, económico de los pacientes. Por ejemplo, aquí, estaría dispuesto a contar su experiencia en tuberculosis a un grupo de pacientes, tiene algún tipo de discapacidad, en caso de presentar dificultades podría contarse en familia, ha fumado cigarrillo, bueno, en fin. De tal forma que es un instrumento valioso que simplemente con respuesta sí o no nos puede ayudar muchísimo a enfrentar este panorama epidemiológico que menciono. Entonces sí, hay un mundo cambiante en el triángulo epidemiológico de la tuberculosis que he presentado por el ambiente, por el huésped y por el mismo Mycobacterium tuberculosis, en una acción, digamos, compartida. En conclusión, y esperando no haber abusado de su tiempo, de su paciencia y del día de trabajo pesado, múltiples factores del bacilo, del huésped y del ambiente condicionan una compleja interacción entre el ser humano y el bacilo. Las mejoras en la calidad de vida y la disminución en la pobreza tienen un impacto en el control de la tuberculosis. Es muy importante el efecto de la globalización y las reformas político-económicas en la atención de salud. Una nueva epidemiología condicionada por focos de enfermedad muy prevalente en los grupos que he mencionado. Y, pues obviamente, pensar que la erradicación de la tuberculosis no parece ser un objetivo alcanzable. Y hay un tema clave que es la infección latente, o sea, cómo se enfrenta a la medicina una variable biológica que es que tengamos un bacilo latente, viable o no viable en nuestro cuerpo durante muchos años. La eliminación de la TB puede alcanzarse disminuyendo la cadena de transmisión y por eso tan importante los métodos diagnóstico precoz, moleculares. Antes de que el paciente sea bacilífero, se puede identificar, digamos, recuerden que la baciloscopia tiene una sensibilidad bastante baja, con el método molecular. Disminuir tasas de incidencia en una tendencia mayor a la actual sería lo que cambiaría ese panorama. Absolutamente necesario implementar masivamente nuevos métodos diagnósticos y tratamientos más eficaces. Y aquí algunos de los mensajes actuales del marzo 24 del 2020 para enfrentar la tuberculosis y muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto a la Academia Nacional de Medicina como a la Liga al permitirme compartir con ustedes algunos datos y gracias por la asistencia de todos ustedes. Es en relación con los apoyos que hay para el diagnóstico de la tuberculosis. Desde que se conoce, es decir, desde hace muchísimos siglos, se ha identificado a la tuberculosis por su cuadro clínico y en términos muy resumidos podríamos decir por la fiebre, por la tos y ahí podríamos seguirle añadiendo por la pérdida de peso, por la hemoptisis en los adultos, pero naturalmente que ese cuadro clínico dependiendo del grupo poblacional de los que nos mencionaba ahora Carlos, vamos a tener en cuenta cuál podría ser el cuadro clínico. Pero en general, en los pacientes que sean de la población sin compromiso del estado inmunológico, la tuberculosis pulmonar la podríamos identificar por las manifestaciones clínicas, algunos estudios de rayos X y, por supuesto, tratar de confirmar el diagnóstico mediante la demostración del bacilo, bien sea por métodos bacteriológicos o por las pruebas moleculares. Si se trata de una tuberculosis extrapulmonar, naturalmente las manifestaciones clínicas van a depender del órgano que esté comprometido y de algunas imágenes. Se confirma igualmente por estudios microbiológicos, moleculares e histopatológicos. Pero este panorama, que era el que siempre habíamos conocido, se ha modificado desde hace unos años en la medida en que conocemos que hay toda una población de personas que tienen VIH
o que tienen algún grado de inmunosupresión o que es una población vulnerable y de alto riesgo, y los menores de 15 años que por supuesto son considerados un grupo vulnerable. Y dependiendo de todos estos aspectos y esas variaciones, igualmente será la forma de abordar el diagnóstico. Y los criterios diagnósticos clásicos que siguen teniendo gran validez, pues naturalmente son múltiples, como el de la historia clínica, la exposición o contacto, los datos de las manifestaciones tanto de síntomas, como la comprobación de signos que sean consistentes en el caso de saber si tiene o no el paciente BCG, en hacerle una prueba de tuberculina, tener alguna normalidad compatible en la radiología, o en algunos casos escogidos la biopsia y la histopatología. En algunos casos incluso el diagnóstico se hace por la respuesta que tenga el paciente a un tratamiento, pero pues la evolución ha sido hacia confirmarlo no solo fenotípicamente, sino a través de estudios, especialmente de las pruebas moleculares y los cultivos, dependiendo si es una forma de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, se podrán tomar algunos estudios complementarios y por supuesto hacer un test de VIH. Como vemos, son muchísimos criterios, unos de ellos tienen más peso que otros, pero no cabe lo que antiguamente se hacía, que era calificar, dar un puntaje a determinados criterios. Más bien preferimos comprobar del cuadro clínico qué es lo predominante y asimismo enfocar el estudio. Ya se ha mencionado la importancia de la tuberculosis latente y a partir de ella, pues si la pudiéramos controlar, realmente estaríamos controlando en gran medida el problema de la tuberculosis, porque es que en la infección latente es donde están los reservorios de los casos futuros. Si hablamos de niños, naturalmente esos niños pueden evolucionar hacia tener una tuberculosis. Entonces, debemos intentar por todos los medios buscar y diagnosticar los casos de tuberculosis latente. ¿Cómo se hace? Naturalmente buscando los contactos. Y hay unos grupos que son prioritarios para la búsqueda, que son las personas que viven con VIH o inmunodeficiencia, los niños que son contacto con enfermos de tuberculosis, quienes van a comenzar tratamientos con terapia biológica, con insuficiencia renal crónica en diálisis, en preparación para trasplantes, personas con silicosis. Y los medios que tenemos hoy en día pues son la tuberculina, la PPD y el IGRAS. Naturalmente, antes de llegar a un diagnóstico de una infección latente, la primera obligación es descartar que el paciente no tenga una tuberculosis activa, que es la situación de los niños. Muchas veces la evolución es tan rápida que resulta que empezamos a verlo como contacto, lo estamos estudiando como una infección latente y quizá lo que está evolucionando el paciente es hacia una forma activa. Entonces, así como en los adultos puede predominar un cuadro ya comentado sobre tos, fiebre, adelgazamiento, etcétera, en los niños se ha tratado de buscar unos signos y unos síntomas que sean muy orientadores, porque el problema es que la clínica tiene poca sensibilidad y especificidad, en especial en los niños de mayor riesgo de enfermedad grave. ¿Cuáles son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los menores de 5 años, los desnutridos y los infectados con VIH. Entonces, la posibilidad de signos y síntomas, el cuadro clínico puede ser tan variable y tan amplio que por esas razones que se ha hecho énfasis en buscar estos datos que les voy a comentar enseguida. Esto no es una cosa caprichosa, que a alguien se le ocurrió que los niños tosen mucho o que quienes tienen tuberculosis siempre tienen fiebre, no. Es producto de estudios con cientos de pacientes en varios sitios del mundo. Entonces, eso ha permitido considerar que los niños que tengan tos con o sin expectoración de 15 días o más de duración, digo que con o sin expectoración porque no olvidemos que los niños no expectoran normalmente sino a partir de los 4 o 5 años, entonces pues no podríamos ser tan ingenuos de pensar que un lactantico esté expectorando cuando nunca lo va a hacer.
la fiebre mayor de 8 días, la pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes o la detención del crecimiento, la disminución del nivel de actividad o juego, la historia de contacto con una persona con tuberculosis, bacilífera o no, o ser un sintomático respiratorio y, por supuesto, signos o síntomas como la adinemia y la hiporexia. Con toda razón, cualquiera de ustedes me puede decir, pero es que eso es común a casi todas las enfermedades de los niños, y es cierto, pero pues es una forma de ir estrechando, digamos, ese cuadro amplísimo a algo que nos conduzca al estudio de una posible tuberculosis en los niños. Y si llegáramos a sumar estos datos, es decir, que se asociara la tos con la fiebre y la pérdida de peso o la no ganancia de peso, en un país como Colombia tenemos el deber de estudiar tuberculosis, porque en Colombia, de todos los casos que nos presentó el doctor Awad, sabemos que hay 500 niños con tuberculosis. Entonces, alguno puede decir, oiga, pero eso es muy poquito, solo 500, pero el problema es que la tuberculosis en los niños es un cuadro grave, con mucha frecuencia pacientes con meningitis, con osteomelitis tuberculosa, o que tienen formas miliares, o que llegan demasiado tardíamente. Es la razón por la cual hoy en día se considera que estos datos nos ayudan a aclarar un poco ese panorama tan confuso que siempre habíamos tenido. Perdón, tan confuso como este cuadro, que ninguno de ustedes ve. Simplemente, como no vino Óscar Cruz, el representante del ministerio, lo que les quiero comentar es que en los lineamientos que ya mencionó Carlos, hay varios de estos cuadritos que naturalmente así proyectados no se ven, pero hay 7 cuadros, 2 de los cuales pertenecen al cuadro del adulto sin inmunodeficiencia, del paciente con VIH, de los niños, de la forma latente en adultos, de la forma latente en niños y de seguimiento. Entonces, la importancia de ese cuadrito es que nos permite recordar que una vez que tengamos niños o niñas menores de 15 años y que lo encontremos que tiene tos con o sin expectoración por más de 15 días, fiebre mayor de 8 días, pérdida o no progresión del peso, disminución de la actividad, enseguida tenemos que sospechar tuberculosis, ¿sí? Ustedes dirán, pero eso es una simpleza, porque es que eso a cualquiera se le ocurre que la tuberculosis cursa así, pero no se imaginan el trabajo y las demostraciones que hubo que hacer de investigaciones en Australia, en Sudáfrica, aquí en América, para ponerse de acuerdo los organismos internacionales en que esos fueran como los signos cardinales en los niños. Entonces, la importancia del cuadrito, sin ánimo de molestarlos con esa complejidad visual, es recordarles que una vez que tenemos la sospecha, para los niños quedó incluido en el programa, en los lineamientos, el que le hagamos una prueba molecular rápida, un cultivo líquido, una radiografía de tórax y una prueba tuberculina. Esos 4 datos, si los pudiéramos aplicar en todos los niños con sospecha de la tuberculosis, sería mucho el avance que tendríamos. Creo que se me saltó una. Bueno, un recorderis así súper abuelo de pájaro de lo que fue la evolución de los estudios. Y pasamos desde lo que vio el doctor Koch hace más de 132 años, o mucho más, perdón, que lo vio, lo detectó en el microscopio y que todavía lo seguimos aplicando en algunos casos. Hemos pasado al cultivo y después empezamos a ver los bacilos más reales, pero hemos llegado a pruebas extraordinariamente rápidas que nos permiten detectar el bacilo. A tal punto pues que ya tenemos, como dicen los muchachos hoy en día, escenarios tan reales en que uno es capaz de ver cómo un macrófago está tratando de fagocitarse, de engullir, si me perdonan la expresión, toda esa cantidad de bacilos. Claro que la pregunta es, ante esa microfotografía, es que uno dice, ¿cómo va a poder estas mismas 2 celulitas pasarse semejante cantidad de bacilos? Pero recordemos que a pesar de los avances, estos estudios están limitados porque el Mycobacterium es muy complejo
En muchos casos no diferencian la infección latente de la enfermedad activa o el antecedente incluso de la BCG y solo son insuficientes para el diagnóstico de infección-enfermedad. Otra cosa muy importante es que por más que haya habido progreso en las pruebas moleculares, no son infalibles, como ninguna prueba prácticamente lo es en medicina. Entonces, un recorder muy rápido sobre lo que es el estudio microbiológico. Lo podríamos así muy gruesamente dividir entre la baciloscopia, el cultivo, las pruebas de biología molecular, que serán las que más adelante consideramos, y de ellas, pues, hablando estrictamente, lo que sería la bacteriología sería la baciloscopia y el cultivo. Hoy en día uno oye a mucha gente que tiene bastante autoridad diciendo que la baciloscopia la olvidemos, pero todavía tiene un papel en un país como Colombia, donde desafortunadamente a veces no hay el recurso para poder hacer exámenes que son mucho más avanzados. Y el cultivo para el Mycobacterium tuberculosis sigue siendo no solo muy vigente, sino muy importante porque nos permite identificar la especie, identificar la sensibilidad que los bacilos tengan a los medicamentos antituberculosos, y por eso en algunos grupos consideramos que es imprescindible. Y en el grupo que más, tiene mucha importancia en lo que es el estudio del VIH, en poblaciones vulnerables, en quien tiene inmunocompromiso, pero en especial en los niños. Es decir, paciente pediátrico que esté estudiando debe hacérsele un cultivo. Eso es de gran importancia porque además nos va a permitir conocer la resistencia y nos va a permitir en muchos casos hacer seguimiento. Y llegamos a lo que es la gran revolución del estudio de la tuberculosis, y no solo de ese, sino de muchas enfermedades infecciosas, y son las pruebas moleculares. Y simplemente recordar que detectan los componentes específicos del ADN, es decir, de la información genética del bacilo, del complejo Mycobacterium tuberculosis, por una reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, con resultados en 2 horas, máximo 48 horas. Eso suena muy bonito, es lo ideal, pero a veces conocemos, y yo creo que todos los días nos enteramos de situaciones en que esto demora muchísimas horas. Y un problema que tenemos en el país es que tenemos bastantes equipos ya, muy modernos, de la última tecnología, pero todos concentrados donde quizá no hay tantos pacientes con tuberculosis. Por ejemplo, La Guajira. Allá pues no hay ningún equipo de esto, entonces esto es dispendioso, es a veces hasta imposible realizar el examen. Por supuesto que ya hay formas muy compactas de equipos en que uno podría portarlo, llevarlo de un lado para otro. Lo importante también de estas pruebas moleculares es que no solamente detectan el complejo Mycobacterium, sino mutaciones genéticas del bacilo que hacen que éste sea resistente a algunos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a la rifampicina, que nos tiene una sensibilidad que puede llegar al 95% y es muy específico hasta el 98%. Y las recomendaciones es que se deben usar pruebas moleculares que sean muy sensibles, es decir, que detecten cantidades mínimas de unidades formadoras de colonia, y para muestras que son negativas se recomienda que sean aún pues mucho más sensibles esas pruebas. Entonces, lo importante, no vamos a entrar en detalle de qué es una prueba de estas, porque aquí ustedes se van a aburrir, pero muy rápidamente recordarles que estas pruebas se deben priorizar como la prueba diagnóstica en especial en personas vulnerables, como ya lo había comentado, con VIH, previo tratamiento y menores de 15 años. ¿Por qué? Dada la mayor sensibilidad en la muestra de esputo espontáneo, esputo inducido, aspirado gástrico o aspirado lavado gástrico. Lo ideal sería hacer más de una prueba, porque una sola puede ser de bajo rendimiento, y lo importante es que sí se requiere una tecnología muy particular, pero no tanta bioseguridad, que a veces es una limitante.
Puse ahí 4 de los muchísimas recomendaciones que hay para las indicaciones de las pruebas moleculares. Con esto lo que quiero decirles es que realmente hay un consenso en el mundo en la conveniencia de hacer esas pruebas desde el inicio, porque es que hasta hace pocos años, y yo creo que muchas personas siguen pensando lo mismo, primero hacíamos la vaciloscopia. Entonces, como en los niños es poco el rendimiento porque ellos no pueden expectorar, y si de por sí la vaciloscopia no tiene una sensibilidad perfecta, menos podemos aspirar a tenerlo en los niños cuando es difícil de recolectar la muestra. Entonces, realmente el gran avance es que ha cambiado no los exámenes solamente, sino la mentalidad, que es hacer lo que aparentemente es más costoso, hacerlo de primero, porque con eso pues estaríamos mejorando la calidad de la atención y de las condiciones de cómo se toman estos exámenes. No voy a detenerme a mencionarles toda esta cantidad de letras, sino recordarles que en algunos niños que son capaces de expectorar se recoge el esputo, pero en los que no sean capaces de expectorar, o por ejemplo incluso en algunos adultos que no lo pueden hacer, entonces se debe hacer esputo inducido, aspirado gástrico idealmente, o aspirado lavado gástrico. ¿Por qué les menciono esto? No por aburrirlos mucho, sino por recordarles que es que de las pruebas y de las muestras depende el rendimiento y el éxito de la prueba, porque digámoslo así en términos sencillos, si yo pretendo hacer un estudio de bacilos en saliva, pues no me sirve. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle mucho entusiasmo, mucha dedicación y capacitar muy bien a las personas para que hagan estos procedimientos en forma adecuada. El esputo inducido, a pesar de que es un examen que se recomienda desde hace muchísimos años, en los últimos ha tomado mucho auge. ¿Por qué? Porque tiene mucho rendimiento, porque se puede hacer en cualquier persona que no sea capaz de expectorar, bien sea un bebé o bien sea un niño de 3 años o bien sea una persona de pronto hasta inconsciente, etcétera. Entonces, lo que se busca es nebulizar con una solución hipertónica, se le administra previamente un broncodilatador y se realizan algunas técnicas de fisioterapia para poder tomar la muestra. Y también pues está indicado no solo en niños, sino como ya he dicho, en dificultad o ausencia de expectoración, y por supuesto esto requiere personal entrenado en forma correcta, bien capacitado y con condiciones de bioseguridad. El aspirado gástrico es otro auxilio extraordinario para recolectar muestras. ¿Por qué? Porque normalmente en forma inconsciente todo el tiempo nosotros estamos deglutiendo lo que viene, lo que procede de nuestras vías respiratorias, eso es lo normal. Entonces, ¿para dónde se va? Naturalmente para el estómago. Si el niño no es capaz de expectorar, a donde debemos ir a buscarlo es en un aspirado gástrico, o en caso de que no podamos obtener una muestra adecuada, instilamos un poco de solución salina o agua destilada incluso y le hacemos ese lavado aspirado gástrico. Bueno, ya pasando al otro aspecto que sería la radiología, yo creo que muchos de ustedes se acordarán que por años, por todo Colombia, iban unos grandes carromatos, así como unos camiones con equipos de rayos X. ¿Por qué? Porque se consideró que era lo importante y era como para hacer un tamizaje, y eso se abandonó. Por muchos años como que, digamos, se desacreditó un poquito lo de los rayos X. Pero no hay razón, porque por lo menos para los neumólogos, y aquí veo muy eminentes, para nosotros la placa de tórax, eso es como, yo no sé, pero es como que no nos hace falta. De alguna manera siempre queremos ver una imagen. Pero además es que se ha ido validando en que la placa de tórax es un aporte extraordinario al diagnóstico. ¿Por qué? Porque es barata. Porque es sencilla, es de fácil acceso y un rápido resultado. Obviamente hay que tomar las proyecciones adecuadas, pero hoy en día se considera que es esencial en el tamizaje de la tuberculosis pulmonar y que aumenta la probabilidad de diagnóstico y complementa los estudios. La correlación de la clínica y la radiología es de gran valor
define algunos estudios complementarios, de pronto una TAC o una TAC de alta resolución, etcétera, y todos estos estudios pueden ser de gran relevancia. En las formas extrapulmonares, por supuesto que el ultrasonido, la resonancia, las mismas radiografías pueden ser esenciales. ¿Y por qué nos sirven? Porque podemos ver lesiones directamente, como en el caso de este paciente, o acá que creo que por la luminosidad no se ve, un paciente con una tuberculosis miliar, o también podemos ver los problemas que ocasiona la presencia de una lesión de tuberculosis, como en este caso una osteomelitis de las vértebras que está produciendo una compresión y daño de la médula, o algunas lesiones como vasculitis, etcétera. La prueba tuberculina, súper vieja, súper conocida, la usó Koch hasta de tratamiento, que por supuesto se arrepintió muy rápidamente y reconoció que no servía, pero recordemos que está muy indicada en los estudios de contactos en la sospecha de tuberculosis, VIH o tuberculosis asociada a VIH, en tratamiento con biológicos, inmunosupresión o trasplante. Hay unos criterios de positividad, con induración mayor o igual a 5 milímetros, como son el contacto reciente, los niños y niñas con o sin inmunosupresión, la conversión de PPD previamente negativa, las personas muy desnutridas, los que tienen VIH, SIDA, la diabetes, las que están en terapia biológica o que tienen alguna alteración sugestiva. Y los de mayor de 10 milímetros, pues son todo el resto de pacientes que no entren en esa categoría. Un avance que hubo en relación al uso de la tuberculina fue hacer el ensayo de liberación de interferón, más reconocido como las sigras, y es maravilloso, pero lo que pasa es que es costoso, es una tecnología costosa. Entonces, si la tenemos, usámosla, pero lo que se sabe, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que en países como Colombia no sustituyen al PPD. Otras pruebas, como son las pruebas comerciales de diagnóstico serológico, que en un determinado momento se pusieron muy en boga, pues realmente no se recomienda mucho. Otros exámenes que siguen teniendo su utilidad dependiendo de la indicación, como la adenosina deaminasa, especialmente en el líquido pleural, en el meninge, en otras serosas, y por supuesto hay unos límites de normalidad. Y el estudio histopatológico, que si bien no es 100% siempre diagnóstico, sí ayuda muchísimo, y sobre todo en formas extrapulmonares o en aquellas formas en donde se llega a indicar una biopsia, pues nos va a ayudar muchísimo. En el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar, ya lo había mencionado, el cuadro depende de qué está afectando, y en este caso de tuberculosis extrapulmonar sirven las imágenes. La confirmación se hará por estudios microbiológicos, moleculares e histopatológicos. Siempre se debe realizar búsqueda de compromiso pulmonar y, por supuesto, hacer exámenes complementarios que sean del caso. Los lineamientos también traen este tipo de cuadritos. No les estoy sugiriendo que los lean, por favor, sino que como hay tantas posibilidades de que un examen esté en proceso, que está dando negativo, que es positivo, etcétera, entonces las recomendaciones que se da según los resultados del laboratorio en los lineamientos son como casi todas las posibilidades que uno puede tener de entrecruzar esos datos. Bueno, con esto quería finalizar recordando que hoy en día el lema es fin a la tuberculosis y incluye, por supuesto, la lucha contra la tuberculosis en los niños. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias al doctor Vázquez, a la doctora Magnolia. Creo que la actualización ha sido, al doctor Aguad, perdón. Me traicionó aquí. Primo mío, pero por lo Aguad. También hay que felicitarlo. Pero realmente la actualización ha sido muy completa. Pienso que ese es uno de los objetivos que ustedes se trazan en el Día Mundial de la Tuberculosis, tratar de promover y educarnos a todos los médicos, sobre todo los que no tenemos tanto acceso a este
al conocimiento de esta enfermedad tan importante. Tenemos unos minutos y vamos a aprovechar la presencia de muchas personas que yo creo que nos pueden aportar para hacer algún comentario sobre los temas tratados. Yo quisiera preguntarle al doctor Awad sobre dos puntos específicos relacionados con dos poblaciones particulares. Una de los migrantes, que por lo menos nos dicen que es un problema cada vez más creciente, pero queremos saber si eso está cuantificado y si se alcanza a reflejar en las cifras, porque yo vi algunos, tal vez un aumento a través de los años en cuanto al número de casos, si eso tiene que ver con el aumento de la población o si tiene que ver definitivamente con este problema de los migrantes, particularmente de Venezuela. Y el otro punto es sobre cómo llegan a las comunidades como los indígenas, por ejemplo, donde se conoce o se sabe que puede existir este problema de la tuberculosis, cómo llegan y cómo se hace para, digamos, tener un control sobre cumplimiento de tratamientos, etcétera. Bueno, el tema de los migrantes, digamos que hay observaciones en algunas instituciones del país en donde por vecindad o por pronto facilidad se reciben los pacientes. Pues particularmente ahí en Santa Clara el número de venezolanos es enorme, es enorme. Y con el agravante de que algunos han llegado además porque tienen VIH, entonces no tienen el acceso a los medicamentos ni a métodos de diagnóstico. Entonces llegan en muy malas condiciones. Digamos que es una observación de que hay instituciones de frontera, norte de Santander, Guajira, Magdalena, Arauca, básicamente, de pronto algunos territorios nacionales, pero es menor, en donde el número de pacientes con tuberculosis de origen venezolano es notable y con formas severas de enfermedad. No quiere decir que sean los únicos pacientes que tienen enfermedad, digamos, de tuberculosis, porque se ven de todo tipo de patologías, ¿no? Ahora, para Colombia no era un tema sensible el tema de las fronteras en tuberculosis. Digamos que era un tema común, por ejemplo, lo que se conocía, las fronteras en Europa o África, la migración a Europa, pues, en Mediterránea. O lo que conocíamos de la frontera, por ejemplo, Guatemala-México o México-Estados Unidos. Pero es obligatorio ya la identificación y la cuantificación. Entonces, aunque el problema puede que no haya sido cuantificado desde el principio, pero es obligatorio y se identifican los casos. No les sabría decir, doctor Gamarra, digamos, pero en los últimos 2 o 3 años sí se sabe el número de pacientes y cuánto significa. El otro tema es los habitantes de calle, ¿no? Indígenas. Perdón, indígenas. Hay varios acercamientos. Por ejemplo, un acercamiento es cuando llegan poblaciones de indígenas desplazados por efecto del conflicto armado a ciudades, Popayán, Pereira, eventualmente Montería o Bogotá. No sé, tal vez para todos es familiar esa cantidad de pacientes indígenas en el centro de Bogotá que, digamos, andan en comunidades grandes y que hay muchas organizaciones, tanto nacional como del orden territorial distrital, encargadas de esa problemática. Entonces, ha habido como oleadas, ¿no? Entonces hay una oleada, digamos, en alguna situación particular en algún sitio en especial, entonces llegan unas oleadas de indígenas a las capitales. Pero también existen las estrategias desde el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, Integración Social y organizaciones indígenas que también, digamos, por ejemplo, un tema puede ser el lenguaje,
la lengua, o sea, que haya intérpretes. Entonces, hay identificadas en las comunidades personas que pueden ser intérpretes y se hospitalizan, digamos, hay estudios del grupo, por ejemplo, de la Universidad Nacional en Amazonas, muy importante, con algunas poblaciones de Amazonas. En la medida que se interviene la comunidad y que se logra que la comunidad acepte, por ejemplo, que se requieren unos diagnósticos, unos tratamientos, entonces hay individuos de la comunidad sensibilizados frente al tema y aún promotores de salud. Por ejemplo, la Liga Antituberculosa con la seccional Amazonas ha trabajado tremendamente y de hecho la presidenta de la seccional Amazonas es de una comunidad indígena. Entonces, pues se busca, digamos, que haya como no conflictos, sino pues como aunar esfuerzos para intervenir y se logran éxitos del tratamiento. Perdón, doctor Aguado, un par de preguntas sobre epidemiología de factores de riesgo. El humo intradomiciliario y la contaminación de aire actualmente están incidiendo en una, perdón por la redundancia, mayor incidencia de tuberculosis. Es una pregunta compleja. Es difícil porque pues hacer el vínculo, digamos, estadístico, lograr que eso tenga una evidencia epidemiológica no es fácil, ¿no? Inclusive con la misma enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues ya se ha demostrado que el humo de leña y contaminación ambiental, que es factor causante de asma, por ejemplo en población infantil, digamos, eso ya tiene alguna evidencia. Entonces la pregunta sobre si esa contaminación ambiental y ese humo intradomiciliario, digamos en comunidades donde aún usan esas fuentes de energía, condiciona tuberculosis, pues no creo que se haya llegado a esa conclusión. Digamos que pueden ser asociaciones, pero no era, digamos, la asociación que más comúnmente encontraba. Se podía encontrar asociación, por ejemplo, entre tuberculosis y factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica o para enfermedad, por ejemplo, asmática. Hay comunidades en el mundo en donde cocinar con leña se ha identificado como un factor de riesgo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, etcétera. Pero para tuberculosis no es tan clara esa asociación, pero con toda seguridad, en la medida en que se controle la exposición, pues disminuirá. El tema de la contaminación ambiental es aún más difícil por lo polivalente, digamos, del riesgo, ¿no? El tabaquismo. La academia está pensando organizar un foro sobre coronavirus. Me va a salir un poquito del tema, ¿sí? Porque pues a todos nos afecta ya en la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos, y más en estos últimos días, pues nos está afectando tremendamente ya a todos, en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Es posible que digamos que esta endemia, que ya se calificó así, del coronavirus, termine afectando desde el punto de vista epidemiológico ya severamente a la población, como en una época, por ejemplo, hace 1 siglo y medio, 2 siglos, lo hizo la tuberculosis, según la opinión de los expertos neumólogos que hay aquí? Yo creo que las medidas de contención que ha implementado, digamos, los gobiernos, o el ejemplo de China, por ejemplo, o el ejemplo de Italia, uno positivo y el otro negativo, pues son como unas buenas ejemplos de cuáles pueden ser las claves para contener una expansión rápida o un control del virus, ¿no? Digamos que hay muy buena información, sobre todo, y se ha publicado en las revistas internacionales de lo que ha pasado en la China. Hay grupos ya de, digamos, cohortes en donde han identificado cuáles han sido los problemas fundamentales, ¿no? Digamos, lo que es la tasa de letalidad, lo que es el periodo de incubación, lo que es el riesgo en las poblaciones de acuerdo a las edades. Digamos que se han identificado varias cosas que pueden ser trascendentales. Y frente a la contención, yo creo que lo que está haciendo desde el Ministerio de Salud y todas las entes territoriales pues es muy positivo.
Que eso se pueda convertir en una epidemia o en una situación de riesgo, digamos, que afecte a una población, en principio pensaría que las comunidades tienen en sus manos las estrategias de la contención y no parece que ese sea un riesgo, digamos, ¿cuánto tiempo demoró en identificarse que se trataba de ese virus? Muy pocos días, si uno podemos poner en la perspectiva de tiempo, fue muy pocos días. ¿Cuánto tiempo se demoró en poderse saber que algunas personas enfermas tenían un riesgo de muerte o que tenían un curso positivo? Fue muy pocos días, de tal forma que yo creo que en la medida en que se avanza rápidamente en el reconocimiento del problema, pues la magnitud disminuye y creo que disminuye exponencialmente. Me parece. Lo que pasa es que la información del número de casos, del número de muertos, de casos, cuántos casos por día, pues lo que refleja es la velocidad con que probablemente el medio de comunicación o la información informa sobre la comunidad. Pero los 80.000 casos prácticamente de China, pues vamos en 12.000 en Italia, en menos tiempo, pero es que la estrategia italiana no fue similar a la estrategia china. Entonces yo sería, digamos, optimista frente a las políticas que se han tenido. No sé, los neumólogos aquí. Yo creo que en esto no tenemos todavía una respuesta definitiva, pero si uno ve lo que se ha publicado con respecto a esto, primero es un virus de mayor contagiosidad que otros virus, que otros que se han que han mostrado, digamos, de pronto mayor letalidad en cuanto al número de casos muertos sobre el número de casos contagiados. Este no tiene tan alta letalidad, pero sí tiene alta contagiosidad. O sea, esto empezó a final de diciembre y no llevamos 90 días y llevamos una cantidad de casos impresionantes y una gran cantidad de países contagiados. Y llega una persona a un país y a los 3 días hay 15 casos en esa ciudad. O sea, es una cosa que se está contagiando muy rápidamente. Los sistemas de contención que se están implementando, yo creo que su valor es tratar de que la menor cantidad de población se contagie hasta que llegue la vacuna, que va a ser la única solución para eso, porque un virus que se contagia tanto, con una sola persona que salga contagiada va a contagiar a 4, 5, o 6, o 7, o 10 cada día. Entonces, las medidas de que la gente enferma se quede en casa, de implementar el trabajo en casa, de evitar las reuniones, los congresos y asistir a eventos y cosas de esas, pues va a disminuir la velocidad con la cual se va a contagiar una gran cantidad de gente. Ese es como mi punto de vista. Y si se logra que una vacuna llegue en los próximos 12 meses, pues, y en ese momento se puede distribuir ampliamente, eso sí va a contener la enfermedad realmente, porque las personas que se van a exponer de nuevo, pues no van a tener la enfermedad. Mientras tanto, esto se va a seguir diseminando. Yo estoy seguro que a la vuelta o sea, no va a terminar marzo y aquí va a haber una gran cantidad de casos en Colombia, porque está llegando mucha gente de fuera. De todas maneras, la gente de Colombia está viajando y está volviendo. Y pues muchos inclusive van a tener pocos síntomas, pero van a ser contagiosos. Entonces, muy seguramente la contagiosidad de este virus va a hacer que se expanda muy rápidamente y gracias a Dios la mortalidad no es tan alta y solo se está dando en los grupos pues como más sensibles y a esos grupos hay que protegerlos más. A ver, Andrés. A ver, primero quiero felicitar a Carlos, a Magnolia, por las excelentes presentaciones sobre la tuberculosis. Y yo me acuerdo que el doctor Ángel Manga, que muchos lo recordamos, decía que si el bacilo tuberculoso no hubiera existido, el hombre hubiese tenido la necesidad de inventarlo. Por todo lo que hemos aprendido sobre él
y la complejidad inmunológica del bacilo. Con relación al coronavirus, que lo que nosotros sabemos es lo que está publicado en la literatura, puesto que, como todos sabemos, hay 9 casos en Colombia, ninguno de ellos está lo suficientemente grave para que haya ni muerto ni ido a una unidad de cuidado intensivo. Entonces no sabemos mucho, pero mi opinión es que los países que han implementado el aislamiento, el diagnóstico temprano, son los que mejor les ha ido. Dentro de esos, Corea. Corea es un ejemplo. Corea es un ejemplo cómo ha contenido la enfermedad y es donde menos mortalidad ha sucedido, lo que no ha pasado en Italia, donde van ya como 1000 muertos de 14.000 pacientes que se han descrito que tienen la enfermedad. La letalidad del virus es aproximadamente 3%. Sin embargo, en los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, la mortalidad puede llegar al 20%, en los diabéticos al 10% y en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas puede llegar hasta el 7%. O sea, los mayores de 60 años y que tienen alguna de estas 3 patologías son las que con mayor frecuencia pueden morir por la enfermedad y tienen enfermedad mucho más severa. Las medidas de contención que se están realizando en este país, personalmente creo que son adecuadas, parecerían un poco exageradas para algunas personas, porque recuerden que nosotros tenemos más muertos por dengue, tenemos más muertos por influenza que por el coronavirus, que por otras enfermedades. Entonces, sin embargo, eso genera un costo económico importantísimo. Suspendieron 6 cruceros en Cartagena, eso genera muchas pérdidas en los hoteles. Yo no sé si nosotros tendremos que algún día fabricar un hospital en una semana. Italia lo está haciendo en 15 días, China lo hizo en 10 días. Pero si las medidas de contención, para resumir, sobre todo el aislamiento, si las personas que llegan a este país procedentes de los países en donde hay mayor incidencia de la enfermedad se aíslan realmente, yo creo que las posibilidades de diseminación disminuyen sin que se desaparezcan. Recuerden que 2 o 3 días antes de que un paciente tenga sintomatología por el coronavirus, puede contagiar. Y los pacientes que están gravemente enfermos pueden contagiar hasta 21 días después. Entonces tenemos un margen de amplio que oscila entre 2 hasta 21 días de periodo de contagio. Y eso hace que la enfermedad se disemine mucho más fácilmente. Recordar que aparte, por ejemplo, de más muertos por dengue, la tuberculosis mata 4 personas en promedio por día en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Creo que ha sido muy productiva la sesión y los invitamos ahora a una copa de vino.